Héctor Polino, a ver, Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Importante preguntarle a Héctor Polino el tema de los datos fresquitos, de cuál fue la variación de los 38 productos básicos. Ustedes, el último informe es de enero a septiembre, tenemos los datos de septiembre y el acumulado de enero-septiembre, ¿correcto? Exactamente. Durante el mes de septiembre, los 38 productos que Consumidores Libres viene relevando desde hace 24 años, cada 15 días, arrojó un porcentaje altísimo, si tenemos en cuenta que hubo quita del IVA a 13 grupos de productos de la canasta de alimentos, que se congelaron las tarifas de energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, de los combustibles, etcétera, hasta las elecciones. ¿Me permitís un segundito? Así lo damos como presentación de tu informe. Señores, Héctor Polino, ahora le va a decir el número exacto del mes de septiembre, después sacarle a algunos productos el 20% del IVA, 21%, ¿no? A otros productos el 10,5%. Después de sacarle ese porcentaje, esta categoría de productos, el número que le dio a ustedes, ¿cuál fue? 4,38%. 4,38, o sea que a algunos le sumaría el 21 y a otros le sumaría el 10,5, ¿no? Para que vean lo delicado de la situación de los datos de la inflación, ¿no? Y a eso agréguele que se postergó el aumento a la energía eléctrica, al gas natural y que transitoriamente se congelaron el precio de los combustibles. Totalmente. Que cuando a partir de octubre todo esto se descongele, se va a trasladar sin duda nuevamente a precios. Vamos al acumulado entonces. Y el acumulado. Enero, septiembre. Septiembre, 42,10%. Si lo comparamos con el año anterior, año 2018, el aumento fue en aquel entonces 20,19%. ¿Qué quiere decir? Que este año, a pesar de todas las medidas que se han tomado, el aumento de los precios de estos 38 productos de la canasta de alimentos es un 12,47% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año anterior. Es decir, que el proceso inflacionario continúa es significativo, sin detenerse. Sí. Y lo peor es que los salarios no han aumentado. No, están por debajo, claro. Los saberes de la clase pasiva no han aumentado en la misma ¿Qué promedio proporción. de aumento de salarios? ¿Tienen algún estimativo? En la generalidad, digo, ¿eh? Porque cada rubro, bueno, estuvo en alrededor de un 30%. 30%. No todos los convenios, Héctor, no todos los convenios. Del 20, Otros convenios tuvieron el 15, otros tuvieron el 20, otros el 25. Claro. No todos los convenios. El problema es hacer un promedio sobre todos los convenios. Es otro gran problema, ¿no? Y también hay un problema psicológico, ya que preguntó Luis, en la negociación. ¿Y cuál es el problema psicológico? Si sabemos que hay 4 o 5 convenios que estuvieron por encima de la inflación, los demás salen a negociar un monto, no sé si llega al 40, al dato que vos tenés, pero cuando los convenios estuvieron todos por debajo de la inflación, no tienen uno que esté por encima de la inflación para traccionar. Y es un dato importante en el proceso de negociación, ¿no? Y fíjense ustedes cómo ha disminuido el consumo en los productos fundamentales. Por ejemplo, la carne vacuna se consumía unos años atrás promedio, por persona y por año, 75 kilos. Ahora se consume menos de 50 kilos por persona y por año. Clarísimo. Fíjense la leche. Sí. La leche. Año 2015, Sí. 217 litros promedio por persona y por año. 2016 bajó a 200. 2017 a 195. Y 2018, 190. Y 2019, 182 litros. ¿Se da cuenta? Y esto afecta el desarrollo mental de la niñez argentina. Forma parte de la salud. Vamos a tener una juventud argentina que en su inmensa mayoría va a tener un desarrollo mental y físico menor que la juventud de unos años atrás, por este menor consumo de leches, de carnes. En cambio aumentó el consumo de las polentas y harinas. Claro. Por eso que aumentó el sobrepeso y la obesidad en una parte importante de la niñez y de la población en general de nuestro país, como consecuencia de la mala alimentación.
Bueno, retomamos acá en Proyecto Federal. Estamos con Héctor Polino y en el corte Héctor Polino nos tiró un montón de información. Ustedes saben que en la televisión, data, ¿no? claro, que en la televisión no alcanzan los tiempos y, por ejemplo, no tiene que faltar como dato estadístico caídas del consumo y tenés datos de universidades privadas, tenés datos de turismo, si lo podemos comentar. Bueno, tengo de universidades privadas, por ejemplo, Sí. perdieron 50.000 alumnos. Las carreras más afectadas fueron arquitectura, economía y periodismo, ciencias de la comunicación. 50.000 alumnos menos. En turismo, por ejemplo, Sí. en el año 2019 creció el gasto en turismo, pero no alcanzó para empatar con la inflación. Por ejemplo, frente a una inflación interanual del 56,6%, los gastos en turismo crecieron un 42%. Quiere decir que se gastó un 15% menos en turismo. En términos constantes. En términos constantes. Sí. ¿Tenías otro indicador Por ejemplo, más? panadería. Panaderías, a ver, este tema. En un año, Sí. cerraron 1.300 panaderías Wow. y se perdieron 80.000 puestos de trabajo. Las ventas cayeron un 40%. Y entre el año 2018 y 2019, en la capital federal, cerraron 420 panaderías. 1.300 a nivel nacional, 420 en Capital Federal. En el año 2018 cerraron 1.000 panaderías. De modo que la bolsa de harina pasó de 50 kilos que compran los panaderos, que pasó de 230 pesos en febrero del año 2018 a 1.500 pesos en septiembre de este año. Sí, señor. 230 pesos a 1.500 pesos en un año. En un año. Sí, realmente datos alarmantes, ¿no? Bueno, Locales comerciales. A ver, locales por ejemplo, comerciales, vamos. Durante el primer semestre de este año cerraron más de 7.000 locales comerciales en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De esos 7.000, 1.050 son inmobiliarias, 446 en Capital Federal y 604 en el conurbano bonaerense. Por la recesión en 15 meses se perdieron 240.000 empleos privados. Son datos realmente Sí, son datos reales. Esto vamos a... alarmante. A ver, diría. es tan importante los datos que vos das porque ustedes hacen un relevamiento de cerca, sectorizándose. Los datos generales que dio Julio, con el delay que tiene el INDEC, me refiero fue a la caída de supermercados 12,7%, la caída de centros mayoristas 8,4% y vos estás actualizando ese dato al mes de septiembre. Importantísimo. Y seguimos con la última pregunta acá con Héctor Polino. Bueno, Héctor, una reflexión final. Ya nos pasaste los datos, los números, obviamente que son preocupantes. Dijiste que, bueno, el tema de los salarios están por debajo, las jubilaciones están muy por debajo y demás, pero hay un escenario electoral, tenemos el mes de octubre, sabemos que, ya sé, desde la macroeconomía, no te quiero meter en ese brete, pero sabemos que también hay verosimilitud, razonabilidad que los 5.400 millones de dólares no van a aparecer. Entonces, ¿vos ves que todo esto va a traccionar a una mayor inflación? El conjunto conjunto de aspectos. Los 5.400 millones de dólares que tenían que entrar el 15 de septiembre no entraron ni van a entrar. El problema hoy de la Argentina es cómo superamos no esta grieta política, Sí. la grieta social que hay en la Argentina. Cómo revertimos este crecimiento de la pobreza y de la indigencia en la República Argentina. Y para eso hay que cambiar la orientación de la política económica. Por ejemplo, yendo a casos concretos, hoy este gobierno no ha aplicado ninguna de las leyes vigentes de protección al consumidor. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, la ley de defensa de la competencia, que no se avanza en la creación del tribunal. Los Estados Unidos de Norteamérica, Sí. que es la potencia capitalista por excelencia, Sí, señor. tiene una ley antimonopolio
y se cumple en el país. Entonces, En el país, grandes grupos económicos, en pequeñas cantidades, pero grandes grupos económicos, todos, incluso de capital extranjero, son los que hoy dominan la economía de nuestro país y hacen y deshacen a su antojo. Cuando uno analiza los balances de las petroleras, de las mineras... hacen lo que quieren. Los bancos, las financieras, las eléctricas, las gasíferas, son escandalosas. Ahora, escúchame, Héctor, vos dijiste algo, y hay una frase que yo la repito porque en distintas conferencias la he escuchado, además, somos un país sobrelegislado y subejecutado. Vamos a las leyes de defensa de la competencia, de defensa del consumidor, contra los monopolios u oligopolios. La pregunta es, ¿qué es lo que hace falta para ejecutar las leyes que ya tenemos? Voluntad política. Voluntad política. Nada más. Las que ya tenemos. Después, porque todos los políticos quieren proponer una nueva ley para que después, si las anteriores no se cumplen, ¿para qué propones una nueva? Exactamente. Como nueva ley se está hablando la ley de góndola, Sí, que sería muy importante en la República Argentina. Vos vas a un supermercado... Sí, la concentración de las grandes marcas en las góndolas. En las góndolas, sobre un determinado producto, tenés una o dos empresas, no tenés más. A ver, Si no hay disculpa, la gente no control. lo entiende. Vos decís, hay dos empresas, tal vez tenés 20 marcas, pero como dice Héctor Porino, pertenece a dos empresas. Exactamente. Pero a veces la gente no sabe si son del mismo grupo económico. Son del mismo grupo económico, entonces acá hay que darle participación a las pequeñas y medianas empresas. Es la única manera que pueda haber competencia, aplicando las leyes que están vigentes. Pero entonces diciendo, una empresa no puede ocupar más, por ejemplo, de un 30% o de un 40%, algunos proyectos de la superficie de las grandes cadenas de supermercados, pero que el resto puedan ingresar las otras empresas y competir con sus productos. Clarísimo, no hay Héctor. otra forma de resolver este problema inflacionario de la Argentina. Héctor, muchas Muchas gracias por haber venido, Héctor. Julián Libonati, Gracias, muchísimas Julián. gracias.